Si alguna vez vos escuchaste hablar de bonos, pero todavía no sabes ni qué son ni cómo funcionan, este video es para vos. Hoy te voy a explicar en detalle qué son los bonos argentinos, sus principales características, cómo analizarlos y cómo invertir en ellos desde cero. Vamos a recorrer juntos cada aspecto clave de los bonos. Vamos a ir desde su definición hasta cómo vos podés analizarlos para tomar mejores decisiones de inversión. También te voy a explicar los riesgos de los bonos, sus ventajas y desventajas, y te voy a dar herramientas prácticas para identificar si un bono está barato o si un bono está caro. Así que quédate hasta el final del video porque literal vamos a ver todo con ejemplos claros y sencillos. Un bono básicamente es un instrumento de deuda emitido por gobiernos, provincias o empresas privadas para financiarse. Se considera una inversión porque básicamente lo que hace la persona al invertir en los bonos es prestarle plata a la empresa y a cambio le devuelven su plata más el interés. O sea, el inversor al comprar el bono le presta dinero al emisor y recibe un retorno en forma de intereses. Pero en Argentina existen muchos tipos de bonos. Vos tenés los bonos nacionales que literal como te lo dice la palabra son emitidos por el gobierno nacional. Después tenés los bonos provinciales que literal como te lo dice la palabra también son emitidos por el gobierno provincial. Y bueno, las empresas privadas también pueden emitir bonos. Estos bonos se llaman obligaciones negociables. Si vos querés saber lo que son las obligaciones negociables, tengo 2 o 3 videos hablando del tema que te los voy a dejar abajo. También los bonos pueden tener distintos plazos de vencimiento. O sea, vos tenés de corto plazo que puede ser unos pocos meses hasta largo plazo que puede ser varios años. Lo que tenés que tener en cuenta justamente es que cuanto más largo sea el plazo, mayor puede ser el rendimiento, pero mayor es el riesgo. Además, no solo se diferencian en eso, también pueden ser emitidos en dos monedas diferentes. Por ejemplo, tenés los bonos en pesos y los bonos en dólares. Y esto es muy importante que lo sepas porque un bono en pesos normalmente es mucho más riesgoso que un bono en dólares. Pero también lo que impacta mucho en la rentabilidad o justamente en la seguridad del bono es la persona que la emite. Porque si vos comprás un bono, por ejemplo, de un estado nacional que normalmente entra en default, como particularmente Argentina, es muy difícil que te lo vayan a pagar o cada vez es menos fácil que te lo paguen. Entonces vos al analizar un bono tenés que ver eso, tenés que ver el plazo, tenés que ver justamente si se paga en pesos o en dólares y tenés que ver justamente quién lo emite. Puede ser una empresa privada muy buena y muy rentable o puede ser una empresa privada muy mala, puede ser un estado recontra eficiente y recontra solvente o puede ser un estado que normalmente entra en default y tenés que ver justamente los plazos, porque estas tres cosas impactan directamente en si el bono te van a devolver la plata más el interés o no. Igual, bueno, si no te quedó claro justamente con todo esto el tema de los bonos, ahora te voy a explicar directamente y en palabras muy fáciles todos sus elementos. Bien, en primer lugar está el emisor, que justamente es quien emite el bono o quien realiza el bono, y bueno, justamente el emisor que vos elijas va a determinar el nivel de riesgo que tenga el bono, porque bueno, normalmente los bonos de justamente los estados nacionales suelen considerarse más seguros que justamente uno provincial o un bono de una empresa privada. Obviamente no es el caso de los países sudamericanos o de Argentina particularmente, que normalmente entran default. Default, por si no sabías, es decir que tenés una deuda o emitís bonos y decís que no los vas a pagar, o se te vencen los plazos de la deuda y vos decís que no vas a pagar la deuda. Eso es entrar en default básicamente, decir que no vas a pagar una deuda. Después está el plazo, que bueno, la palabra te lo dice, es el tiempo que transcurre hasta que el bono vence. Y bueno, justamente cuando el plazo vence, el emisor tiene que devolver el capital. Acá no hay un plazo estimado para justamente los bonos, puede ser de años o puede ser de meses, depende justamente del plazo que tenga. La tasa de interés, que puede ser fija, o sea que se mantiene igual a lo largo de todo el tiempo, o puede ser variable, que esto significa que se ajusta según la inflación o la tasa de referencia del mercado. Como tercer elemento está la moneda, que justamente te pueden pagar en pesos, te pueden pagar en dólares o te pueden pagar en cualquier moneda, depende, siempre dice la moneda en la que se emite. O sea, los bonos pueden estar denominados en pesos, dólares u otras monedas. Normalmente los bonos en dólares suelen ser una mejor protección contra la inflación argentina. Y bueno, un elemento que es muy importante que todavía no lo nombré en todo lo que llevo de video es la liquidez. La liquidez, por si no lo sabías, es lo rápido que vos cobrás dinero. O sea, qué tan rápido o cuánto te tarda cobrar algo en dinero. O qué tan rápido algo que tengas vos o algo que adeudes o cualquier cosa que vos tengas tarda en convertirse en dinero. O sea, si yo digo que una empresa es líquida, significa básicamente que la empresa tiene mucha plata disponible para el corto plazo. O sea, lo que veo con esto es que algunos bonos se pueden vender mucho más rápido y fácil en el mercado secundario, mientras que otros bonos normalmente tienen menos demanda y pueden ser mucho más difíciles de vender. Bien, ¿cómo funcionan los bonos? Quédate literal porque acá te explico todo. Cuando vos compras un bono, en esencia lo que estás haciendo es prestarle dinero al emisor. A cambio, básicamente, este se compromete a pagarte a vos intereses en las fechas determinadas y a devolverte el capital en la fecha de vencimiento. Los pagos de intereses se conocen como cupones, y estos cupones o pagos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Algunos bonos te pagan los intereses de forma periódica, mientras que otros los capitalizan y te los devuelven todos juntos al final del periodo. Si vos
vos necesitas vender el bono antes del vencimiento, vos podés hacerlo siempre en el mercado secundario. Sin embargo, vos tenés que tener muy en cuenta que el precio que lo termines vendiendo puede ser muy diferente al precio de compra. Justamente por este tema de la oferta y la demanda, normalmente si hay más gente que lo quiere vender, el precio baja, y si hay más gente que lo quiere comprar, el precio sube. Hay otra cosa que tenés que saber, que justamente la tasa de interés impacta mucho en el movimiento del bono. Para hacértelo simple, si la tasa de interés sube, los bonos normalmente su valor disminuye. Y bueno, justamente si la tasa de interés baja, el valor del bono aumenta. Bueno, esto me quedó muy adelante en el video, pero algo que es muy fundamental, o algunas cosas que son muy importantes que vos tenés que saber antes de invertir en bonos o antes de comprar un bono, son las siguientes. En primer lugar, tenés que ver el riesgo crediticio de justamente el emisor, o la persona justamente que emite el bono, que quiere vender el bono. A ver, el riesgo crediticio justamente se refiere a la capacidad del emisor de justamente pagarte los intereses y devolverte el capital. O sea, básicamente significa si justamente la empresa le va a ir bien, o a la empresa o al Estado, o va a tener la plata disponible para devolverte justamente la plata que le prestaste. O sea, básicamente significa que el emisor del bono tiene que ser solvente y líquido. O sea, que tiene que tener suficiente plata para pagarte a vos el bono. Porque si no, lo que te va a pasar es que justamente no te van a devolver la plata cuando se cumpla el vencimiento y te vas a quedar sin plata. Bien, ¿y cómo haces para medir esto? Esto lo puedes medir, o al menos lo que hago yo es medirlo a través de calificadoras de riesgo. Leo bastante Moody's sus calificaciones para saber si un estado o una empresa, bueno, en la empresa en realidad es diferente, hay otro proceso completamente diferente, pero en el tema de los estados veo mucho las calificaciones de Moody's para saber si un estado es un riesgo crediticio o no. Bien, otro tema que tenés que tener muy en cuenta a la hora de invertir es el riesgo del mercado. Porque el precio de los bonos normalmente fluctúa mucho según factores como la tasa de interés y la situación económica. En Argentina normalmente, y en países sudamericanos en general, normalmente los cambios de gobiernos también afectan mucho los precios y el valor de los bonos. Otro tema que es muy importante considerar es la inflación y evaluación de tu moneda. Porque los bonos en pesos pueden verse muy afectados por la inflación, mientras que los bonos en dólares normalmente ofrecen mucha mejor protección contra la devaluación. Y por último, pero ya lo mencioné, es muy importante que vos tengas en cuenta la liquidez de los bonos que vos vayas a comprar. Porque algunos bonos son mucho más fáciles de comprar y vender, como ya te dije, mientras que otros normalmente tienen baja negociación y pueden ser más difíciles de liquidar. Otro tema que es muy importante y que vos tenés que tener en cuenta antes de invertir es la paridad del bono. La paridad de un bono básicamente indica la relación entre el precio de mercado del bono y su valor técnico. Para hacértelo fácil, si un bono cotiza por debajo de la paridad significa que está barato, mientras que si el bono cotiza por encima de la paridad significa que está caro. Para saber si un bono es una buena inversión hay que analizar tres cosas. En primer lugar, su rendimiento, en segundo lugar, la solidez y la liquidez del emisor, y en tercer lugar, la situación económica del país en el que el bono sea emitido. Factores como la inflación, la tasa de interés y la política económica influyen mucho en el precio de los bonos y en la rentabilidad que nosotros esperamos de los mismos. Entonces, una cosa que yo hago mucho y que se relaciona bastante con el mismo análisis que hago de las acciones es comparar bonos similares para identificar cuál ofrece las mejores condiciones de inversión en términos de riesgo y rentabilidad. Normalmente hay distintos tipos de bonos, como yo ya expliqué, pero hay dos bonos muy importantes que vos tenés que saber: los bonos de cupón y los bonos de amortización. Bonos de interés básicamente son los que le pagan al inversor de forma periódica hasta su vencimiento. Básicamente son muy importantes y muy ideales para alguien que busca ingresos constantes. Y después están los bonos de amortización, que básicamente te devuelven parte del capital invertido en cada periodo junto con los intereses. Y reducen en cierto sentido parte del riesgo porque justamente el inversor va recuperando su dinero en el tiempo. O sea, el inversor normalmente recupera la plata que invirtió en varias cuotas y no todo junto al final, lo que en cierto sentido te baja un poquito el riesgo. O sea, igual cada tipo de bono tiene ventajas y desventajas justamente dependiendo del perfil de inversor que vos tengas y justamente el horizonte de inversión que justamente vos tengas también. Los bonos con cupón normalmente son atractivos en periodos de baja inflación, mientras que los bonos de amortización normalmente son mejores cuando nosotros tenemos en el país incertidumbre económica. O sea, básicamente cuando no sabemos lo que va a pasar con el país. Bien, ahora conoces todo sobre los bonos en Argentina y vas a poder tomar muchas mejores decisiones financieras. Obviamente es clave analizar la situación del país y justamente del emisor antes de comprar. No todos los bonos son iguales ni te van a ofrecer el mismo tipo de seguridad. Como te acabo de decir, esas tres cosas son fundamentales. En primer lugar, que vos analices al emisor del bono y veas si es solvente y si es líquido. En segundo lugar, que veas la situación económica del país. Y bueno, por último, el rendimiento que tenga el bono. Para saber justamente el valor técnico de un bono y para saber si está caro o barato en relación a su competencia, yo hago lo siguiente.
Tengamos en cuenta que justamente el valor técnico de un bono es su valor presente. O sea, cuánto valen hoy sus flujos de pagos futuros. Esto es básicamente sus intereses más su capital. Para calcular el valor técnico tenés que reunir los siguientes datos. En primer lugar, el pago de intereses en cada periodo que tenga justamente el bono. En segundo lugar, el valor nominal del bono. En tercer lugar, la tasa de descuento o tasa de interés del mercado. Y por último, el número de periodos que tenga justamente el bono hasta el vencimiento. Bien, les voy a dejar un ejemplo práctico con el cálculo que hice, pero ponerle que tenemos los siguientes números. Ponele que tenemos el valor nominal de $100. La tasa de interés es de 10% anual y el plazo de 3 años. Los pagos anuales de intereses son de $10 y la tasa de mercado es del 8%. Bien, le voy a dejar este cálculo de básicamente cómo lo hice yo para sacar el valor técnico, pero ven que tenemos justamente acá 10 dividido 1.08 y justamente le ponemos el número del periodo. Se lo sumamos al próximo número con un periodo más alto y después al próximo número con el periodo más alto más 100. Como pueden ver, las fórmulas se las dejo acá arriba. Y bueno, hacemos todo ese cálculo y justamente la suma de todos ellos nos da 105,2. O sea, si el bono en el mercado cotiza a $102, esto significa que está barato, porque su valor técnico es mayor a ese número, o sea, su valor técnico es de 105,2. Si el bono cotizara a $108 estaría caro, porque justamente ese número es mayor a su valor técnico. Y bueno, otras formas de evaluar el bono básicamente son la tasa interna de retorno, que básicamente te indica la rentabilidad real del bono, o sea, si es mayor que la tasa del mercado, el bono está barato. Después la relación precio-paridad, si un bono cotiza a menos del 100% de su valor nominal, normalmente también está barato. Y por último, compararlo con otros bonos, porque si bonos similares ofrecen más rentabilidad que el bono que vos estés analizando, el bono en cuestión podría estar caro. Si te gustó este video y te gustaría mucho más contenido sobre inversiones, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y compartir. Bueno, si te copa, déjame en los comentarios qué te gustaría que analice en los próximos videos.